Buenas tardes, amada familia, amados hermanos, amigos que nos escuchan en las diferentes partes. Es grato el poder estar nuevamente compartiendo la palabra a través de este medio, aunque damos gracias al Señor que ya nos podemos reunir. Nos estamos reuniendo ya en nuestro local habitual, que es en Puente Tocinos, en Murcia, y mientras poco a poco se va normalizando la situación, pues hemos decidido hacer todavía directos los días sábados, pero siempre es bueno llevar la palabra donde quiera que nos encontremos. Hoy me toca desde mi casa, desde donde yo vivo, en Guasas, Murcia, y agradecido del Señor por el poder estar una semana más, por el poder compartir que el Señor nos ha cuidado y el Señor ha sido bueno. Quiero invitarles a dar gracias al Señor para poder empezar este tiempo de estudio, de análisis, de aprender la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque has estado con nosotros, nos has guardado. Has estado desde nuestra salida hasta nuestra entrada, Señor, y tú eres merecedor de toda la gloria. Gracias, porque a pesar de que muchas veces te fallamos, tú permaneces fiel. Caminas con nosotros, Señor, nos ayudas, eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza. Señor, te pedimos que en esta hora nos ayudes a entender tu palabra y el poder traer, Señor, este mensaje para ser edificados a través de ti, Señor, y que llegue hasta nuestros corazones. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablemos un poco acerca del carácter de Cristo. Que el carácter de Cristo debe estar en cada uno de nosotros. O sea, hablemos del carácter del cristiano. En el libro de Génesis capítulo 1, 26 y 28 nos dice, esto es Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué podemos ver en estos versículos? Un hombre, un ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. No físicamente, pero sí moralmente. Dios puso su carácter en cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos en esta tarde, el poder ver el carácter del cristiano. Así que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, expliquemos y veamos esto que nos quiere decir con estos versículos cuando el Señor nos dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es el carácter? Carácter es la castellanización de la palabra griega carácter. La cual viene del verbo harasein, que significa imprimir o grabar. Decimos que carácter es la castellanización de la palabra griega carácter, la cual viene del verbo harasein, que significa imprimir o grabar. Su etimología es muy rica. La idea es que lo que hay en nuestra alma o espíritu se va imprimiendo en nuestro carácter como un grabado o como una estampa. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que hay en nuestro ser,
Lo que hay en nuestro interior, eso es lo que nosotros reflejamos, o eso es lo que se va imprimiendo en nuestro carácter como un grabado, como una estampa. Lo que tenemos en nuestra alma, lo que nosotros tenemos en nuestra alma, eso es lo que nosotros luego reflejamos en el exterior. En todo individuo, para ir entendiendo un poco, hay un enigma interior y un signo exterior. ¿Por qué decimos enigma y signo? Porque el enigma podríamos decir que es lo que tenemos en el corazón, que no sabe nadie, que solamente lo conoce Dios y lo conocemos nosotros. Es un enigma para las demás personas, solamente sabemos nosotros. Y el signo es el exterior, es el carácter. Por eso Jesucristo muy acertadamente dijo que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca, es lo que expresa el hombre. Eso lo dijo Jesucristo. ¿Qué es lo que está aquí en nuestro ser? Eso es lo que nosotros somos. Carácter es la manera de ser de una persona. El carácter, decimos que es la manera de proceder, de ser de una persona. Es la suma de todos los rasgos de un individuo, tal como su conducta, la evidencia, ¿no? Ese es su carácter, cómo nos presentamos, cómo somos, cómo actuamos de frente a las personas, a la vida, cómo nos conocen. Ese es nuestro carácter, esa es nuestra conducta, esa es lo que nosotros tenemos. Es la integración de todas las virtudes y defectos morales en la personalidad. Es todo. El carácter es la suma de absolutamente todo lo que tiene un individuo. El carácter de una persona se manifiesta por su manera habitual de comportarse, ¿sí? Nosotros reflejamos lo que somos cuando nos comportamos en nuestro comportamiento cotidiano y en diferentes situaciones por las que nosotros podemos pasar, ¿no? Ese es cuando nosotros reflejamos nuestro carácter, ¿no? Reflejamos nuestro carácter en las actitudes, en nuestro modo de sentir, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro reaccionar y en nuestro decidir. En todo eso vemos reflejado cuál es nuestro carácter. El carácter principalmente se revela en la convivencia familiar, o sea, como siempre les he dicho, nuestros seres queridos, los más cercanos, nuestros cónyuges o nuestros hijos, son nuestros jueces, son los que ven y saben cómo nosotros somos y actuamos. Por eso, el carácter se revela principalmente en la convivencia familiar, en el hogar. Ahí es donde se refleja nuestro carácter. También se refleja en el área laboral, en el trabajo, en el roce que tenemos con las personas, en el día a día. Una vez hubo un estudio que decía que el 75% de nuestra vida pasamos en el trabajo. O sea, son muchas horas que estamos en el trabajo. Y ahí es también donde se pone en evidencia nuestro carácter, cómo nos comportamos muchas veces frente a injusticias que puede haber, o a provocaciones, o a discusiones que la gente quiere provocar. Ahí es cuando nuestro carácter se revela y sale de nosotros lo que realmente hay en nuestro interior. En las relaciones interpersonales, cómo actuamos, cómo nos desenvolvemos, en el trato con los semejantes, cómo somos con los semejantes, con nuestros prójimos, con los que están junto a nosotros, en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades, también es muy importante. En nuestro carácter también revela si nosotros somos responsables, si cumplimos con nuestros deberes, o también si somos holgazanes, o como dicen aquí, gandules, o que me importistas. Ahí es donde está absolutamente todo. Por eso es de vital importancia que nuestro carácter se vaya formando cada día al carácter de Cristo. Eso es lo principal. El aspecto más profundo del carácter de una persona se conoce por el modo en que reacciona ante la prueba. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando hay tentación? ¿Cómo reaccionamos? ¿Somos débiles y caemos? Ahí está nuestro carácter. Frente a la tentación, si caemos fácilmente o si por lo contrario resistimos. ¿Cómo reaccionamos frente a la adversidad? ¿Cómo hemos reaccionado en este tiempo de confinamiento que ha sido adverso para nosotros? Que muchas personas han perdido el trabajo, muchas personas en el ERTE, tal vez el hecho de estar encerrados a muchas personas les ha hecho mucho daño. Que les llaman el complejo de la cabaña, el estar encerrados, ¿no? Frente también al infortunio, ante las personas difíciles de soportar. ¿Cómo nos comportamos si tenemos compañeros, si tenemos familiares, si tenemos hermanos que son difíciles de soportar?
ante un trato injusto, frente a un necesitado, si son la generosidad o no hay generosidad en cada uno de nosotros, como también cómo también nos comportamos frente al éxito, frente a la prosperidad, porque mucha gente cuando tiene éxito o cuando tiene prosperidad simplemente se olvida de Dios. Como ya tiene un colchón donde estar seguro, pues mucha gente que tiene dinero se olvida de Dios. Por eso dice Jesucristo dijo que es muy difícil que un rico, que uno que tenga mucho dinero entre al reino de los cielos. No por ser rico, sino porque su corazón está puesta en las riquezas y no en Dios. Eso es el carácter, es la suma de absolutamente todo. Pero ¿en qué se diferencia o qué es el carácter y qué es la personalidad? Es muy importante que veamos esto para lo que nosotros queremos concluir y ver en esta tarde. ¿En qué se diferencia carácter y personalidad? En general se usa el término carácter, hablando del carácter, para referirse a aquel aspecto en nuestra manera de ser que tiene que ver con virtudes y defectos, es decir, con lo que está bien y lo que está mal. Eso es el carácter, tiene que ver con virtudes, con defectos, con lo que está bien, con lo que está mal, o sea, es del todo, es del ser de la persona. En cambio, el término personalidad se usa para referirse a aquello que en nuestra manera de ser es moralmente neutro. ¿Qué quiero decir con eso? Es nuestra individualidad con que Dios nos hizo a cada uno. Cada ser humano es único y diferente a todos los demás con todo el conjunto de sus características singulares y permanentes. Carácter decimos que es donde están nuestras virtudes, nuestros defectos, es todo. En cambio, la personalidad es lo único que nos ha dado Dios, que nos hace diferentes a todos los seres humanos. Por ejemplo, alguien puede ser más efusivo o más tranquilo, ¿no? Esa es la personalidad. Alguien puede ser más efusivo o ser más tranquilo. Yo tengo 5 hijos y cada uno es un mundo. Son totalmente diferentes. Uno es más callado, otro más habla, uno tiene carácter más fuerte, otro carácter muy tranquilo, muy dócil. Todos son totalmente diferentes. Entonces se muestra su personalidad. Uno puede ser más extrovertido, otro va a ser más introvertido. Hay personas que son más emotivas, otros son más racionales, más tranquilos, nos dan a conocer su interior, sin que ninguno de estas personas sea necesariamente mejor que otro, sino solamente es su personalidad que les hace ser diferentes a todas las demás personas. En la personalidad se combinan factores muy propios de temperamento, de emotividad, constitución psicológica, inteligencia, que dan a cada individuo su particularidad única. Esa es la personalidad que le hace al ser humano, le hace ser único, ¿no? Cuando son emotivos, en su temperamento, en su constitución psicológica, decimos, en su inteligencia, que nos hace ser únicos. Entonces debemos distinguir los rasgos de carácter de las características propias de la personalidad. Todo lo que en nuestra manera de ser es reprobada por la palabra de Dios debe ser corregido, ¿no? Todo lo que en nuestra manera de ser, en nuestra manera de proceder, es reprobado por la palabra de Dios, eso nos manda Dios que debemos corregirlo. Debemos ser edificados en todo lo que en nosotros no se conforma a la imagen de Cristo. Debe ser quitarlo. Todo lo que no es conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que quitarlo. Y tenemos que ser edificados en Cristo Jesús, edificados a la imagen de Cristo, como nos dice el versículo de Efesios 4:13, perdón, hasta que lleguemos a tener los rasgos del carácter de Cristo, hasta que seamos uno en Cristo Jesús. ¿Cómo se va formando el carácter? ¿Cómo formamos el carácter? Una misma acción reiterada por un individuo 1, 2, 10, 100 veces se toma un hábito. Una misma acción reiterada, es decir, hacemos hábitos. Si ese hábito tiene que ver con la conducta moral, llega a cristalizarse en un rasgo definitivo de carácter. Esos rasgos de carácter pueden ser positivos o negativos, es decir, pueden ser virtudes morales como, ¿no? Cuando nosotros somos sinceros y aprendemos de esos rasgos a ser sinceros un día y somos sinceros otro día y somos sinceros otro día, pues va a haber en nosotros sinceridad. Lo mismo la amabilidad, son rasgos que están en las personas, la humildad,
la humildad es una suma de rasgos, o la generosidad. No, por otro lado, también hay personas que tienen rasgos diferentes o defectos morales como la falsedad, ¿no? Que mienten y una mentira y otra mentira y otra mentira. Entonces esa mentira se hace un rasgo de personalidad en la persona y piensa que eso es normal, que eso es lo correcto, y su vida es una vida de falsedad y es de mentira, porque en sí, en su carácter hay la falsedad. El enojo, también en personas que podemos ser o pueden ser muy ligeras para enojarse y por todo explotan y se enojan y se enojan y se enojan y no pueden controlar, porque son rasgos específicos de su personalidad, o la soberbia o el egoísmo, el no querer someterse a una autoridad o a Dios. No, todo esto es lo que suma los rasgos, y al final de toda esa suma de rasgos pues forman el carácter de las personas. Y todos estos rasgos se van formando desde la niñez. Todos estos rasgos se forman desde la niñez. Hay estudios que dicen que si nosotros formamos a un niño o queremos formar a un niño en su carácter, si lo instruimos a partir de los 3, 4, 5, 6, 7 años, hemos formado el carácter en el niño. Pasado esa edad, ya no podemos hacer nada. Su carácter ha sido formado en ese tiempo. Por eso estamos viendo que las autoridades, los políticos quieren en nuestros niños implantar una ideología de género a temprana edad, porque saben que si llegan a lo más profundo de su ser, si llegan a su carácter, van a aceptar todo aquello para lo que estas personas le están instruyendo. Por eso quieren desde niños, desde que están en 3 años, 4 años, 5 años, quieren adoctrinarles, quieren enseñarles cosas que nosotros como cristianos estamos en contra, pero lo quieren hacer y no vamos a permitir. Por eso esa edad es la más propicia para formar el carácter en las personas, cuando son niños. Esta suma de rasgo más rasgo más rasgo se hace en definitiva lo que es el carácter de las personas. De modo que al principio la conducta forja el carácter, y una vez forjado el carácter, este naturalmente condiciona la conducta. Una vez que el carácter se forma en nosotros, eso condiciona la conducta. Por eso podemos ver personas que son muy tranquilas, otras que son muy efusivas, unas que son sinceras, otras que les gusta la falsedad, la mentira, otras que son propicias tal vez a ser tentados y irse de un lugar a otro por la tentación y caer, porque eso está en su personalidad. De modo que al principio la conducta forja el carácter, y una vez forjado el carácter, este naturalmente condiciona la conducta. Decimos que conducta es igual a carácter y carácter es igual a conducta. La influencia del hogar y de la sociedad en la formación del carácter. No, ¿cómo influye? ¿Cómo influye el hogar en la formación del carácter de nuestros hijos? ¿Cómo influimos? Nosotros podemos ver que antiguamente el hogar era el centro de la formación integral de los hijos. Antes se formaba todo, ahí empezaba todo. Allí aprendían a hablar, en el hogar se les aprendía a comportarse, a trabajar, a leer y a escribir. Hablamos antiguamente. Generalmente, el padre enseñaba a los varones su oficio. Las niñas aprendían en casa las habilidades de la madre. Los padres cristianos enseñaban a sus hijos la fe, la oración, las buenas costumbres y las virtudes cristianas. Había mucho espacio y tiempo para la tertulia familiar, para estar unidos, para compartir, para hablar. Antes de la era de la electricidad y la revolución industrial, al anochecer cesaban las actividades, la familia se reunía en torno al hogar, a alguna lámpara para cenar y conversar. No tenían a dónde ir ni con quién salir. Los padres eran casi los únicos educadores de sus hijos en aquel tiempo. Había poca influencia externa en la formación de los hijos. Además, la sociedad de aquel entonces era una sociedad mucho más homogénea que la actual. Hoy, el contraste es muy, muy, muy grande. Nosotros podemos ver, los que ya tenemos una edad, hemos visto cómo nuestros padres mismos nos formaron en nuestras casas. Yo recuerdo que cuando era pequeño y cuando yo hacía algo malo, me bastaba una mirada de mi madre para saber que me había equivocado y que había hecho algo malo. Y con esa mirada sabía que luego mi acto tenía un castigo, porque así me había criado mi madre, que de una manera
disciplinada, el respetar a las personas, el saludar siempre y el ser muy, muy tranquilo, porque esa era la educación antiguamente, en unos años atrás. Todo lo contrario con este tiempo, que es un contraste muy grande. Las exigencias de esta sociedad moderna y la distorsionada mentalidad imperante casi han obligado a las madres a abandonar a los hijos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí en Europa, que las madres también abandonan a los hijos se crían con los abuelos, tienen la ausencia total de papá y mamá en casa. Muchas veces son criados por personas que contratan para que les cuiden o les llevan a guarderías, ¿no? Y son expuestos los niños a la influencia externa, que en muchos de los casos es muy agresiva desde los 3 años que empiezan la educación, y con lo que tienen esa influencia, con lo que están rodeados, ellos empiezan a aprender todo lo malo, porque ellos son como una esponja que absorben absolutamente todo. ¿Y cuál ha sido el resultado de todo esto, queridos? ¿Cuál es el resultado? Pues tenemos una sociedad donde vemos que la juventud cada vez es más irrespetuosa. Cada vez se acaba lo que es el respeto hacia las personas mayores. Hijos soberbios, hijos contumaces, hijos rebeldes que no respetan a los padres, no respetan a la autoridad. La adolescencia es incontrolable. 13, 14 años ya empiezan a tomar droga, ya empiezan a beber. Con 13 o 14 años las niñas ya se acuestan con niños, con otros jóvenes. Entonces se ha distorsionado de una manera tal la juventud que ahora a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y los padres se les ha escapado la educación de los hijos. Ya los padres no pueden educar, no pueden, se les ha escapado. ¿Qué diferencia con el tiempo de antes o con nuestro tiempo mismo, con los hermanos que tienen mi edad más o menos, y que venimos de unos padres que nos han sido correctos tal vez en sus fallas, en sus virtudes, pero siempre nos intentaban llevar por un camino más recto, que lastimosamente hoy, con toda la influencia que hay, nos podemos ver a una sociedad que va de mal en peor. ¿Y qué es lo que pasa en estos tiempos? La mayoría de los padres ni siquiera aprovechan el poco tiempo de la convivencia para estar con los hijos o ocuparse constructivamente con ellos, ¿no? Les dejamos que nuestros hijos crezcan como ellos quieran, que sean enseñados en la escuela de la vida, lo que les dicen afuera, ¿no? ¿Y qué vemos? El internet y la tecnología predomina en la escena familiar. Hoy nosotros podemos ver una imagen increíble. Cuando nos reunimos a la mesa a comer o cuando estamos en reunión familiar, todos los familiares están agarrados el teléfono móvil, chateando, viendo tal vez videos u otras cosas, pero ya no hay esa reunión familiar, esa esencia familiar donde lo dejaban todo, o donde antiguamente se apagaba la luz o el sol se ocultaba, y a la luz de la vela, pues se participaba y se conversaba. Hoy no, hoy todos tienen su teléfono móvil y cada uno está en su espacio. Cada uno está ahí haciendo, chateando, conversando o whatsappeando, lo que sea. Pero esa estructura de familia es la que se ha disegregado y se ha desestructurado, cada uno yéndose por su lado. Lastimosamente es así. Y también podemos ver que la estructura familiar, que la familia hoy por hoy ya no está como núcleo. Hoy se está disolviendo la familia. Hoy la estructura de lo que es papá y mamá ya casi no hay. Se está acabando. Los hijos ya no ven esa estructura. Ahora, ¿qué es lo que está predominando? Pues que las personas o los niños tengan 2 papás y tengan 2 mamás. Esa estructura familiar de papá y mamá, lastimosamente, la están dejando a un lado. Así vemos que lastimosamente está pasando. ¿Y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Ante este cuadro se requiere una fuerte dedicación, y tenemos que nosotros como padres formarnos y ayudar a nuestros hijos. Pero dada la gran deficiencia actual, aún en los mismos padres se responsabiliza muchas veces a la iglesia ayudar a revertir esta situación.
¿no? Y nosotros también tenemos que ayudar, pero también está en los padres, que los padres hagamos en nuestros jóvenes para que puedan venir a reunirse, para poder estar con ellos, para enseñar, porque el evangelio del reino se está perdiendo, se está extinguiendo, y lo que nosotros queremos es crear jóvenes que sean respetuosos. Queremos que crear jóvenes no solamente que respeten a papá y mamá, sino que también amen a Dios. Jóvenes que se guarden a sí mismo para el día de su matrimonio, aunque esto parezca loco. Si a mí hoy por hoy me escuchan decir que un joven llegue virgen al matrimonio, me dicen anticuado, me dicen, pero ¿qué estás diciendo tú? Eso es de antes. Yo soy una persona que estoy en el siglo pasado, porque hoy lo que predomina es tener un novio y acostarse. Eso es lo que se ve bien hoy. Pero si nosotros decimos que tienen que guardarse y llegar virgen al matrimonio, nos tachan de locos, nos tachan diciendo que somos anticuados. Entonces nosotros también como iglesia tenemos que hacer reaccionar a nuestros jóvenes. Tenemos que decirles lo que pasa en la sociedad y lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro carácter según el proyecto de Dios. Etimología bíblica. Existen dos palabras en el Nuevo Testamento griego, que están traducidas ambas al castellano en la versión Reina Valera 60 por imagen. Uno es icono, se pronuncia icono, y la otra es carácter, que ya vimos que su castellanización es carácter. Esta última aparece una sola vez en el Nuevo Testamento en Hebreos 1:3, donde hablando de Cristo dice, cuando habla del carácter, el cual, hablando de Cristo, este versículo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Y este mismo versículo, la Nueva Versión Internacional, traduce la fiel imagen de lo que es. Como esa palabra imagen es carácter, imagen igual a carácter, significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter que el Padre. Todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Otras expresiones de imagen, e igual a icono, están también en Romanos 8:29 y Corintios 4:4. Eso nos ha pasado, ¿no? Eso nos ha pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, vaya, su hijo tiene su mismo carácter, su hijo es cortado con la misma tijera, o su hija, o su hija, dice, verle a su hija es verle a usted cuando era pequeña? Nos ha pasado muchas veces. Entonces, eso nos está diciendo que cuando dice que Cristo es la imagen o el resplandor de la gloria, es la misma sustancia, nos está diciendo que Cristo es o tiene exactamente el mismo carácter que el Padre. Son exactamente igual. En 2 Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, termina el versículo diciendo, es la imagen de Dios. O sea, tiene el carácter del Padre, nos está diciendo esta última frase. Otro versículo de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿No? Entonces, ¿qué vemos? Que Cristo tiene la misma imagen que el Padre, el mismo carácter que Dios. Ahora, cuando nosotros leímos el primer versículo y dijimos que el hombre creado a la imagen de Dios, y dábamos lectura en Génesis 1:27 y decía, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó. ¿En qué consiste esa imagen de Dios en el hombre? Obviamente no es física, sino que dijimos que es espiritual. Esto significa, entre otras cosas, que Dios creó al hombre con el mismo carácter moral que él, con las mismas virtudes morales de Dios. Esto revela que el plan original de Dios es que todos los descendientes de Adán y Eva tuviésemos el carácter moral de Dios. Ese era el plan de Dios al crear al hombre y a la mujer a su imagen. Quería que los hijos que tuviesen Adán y Eva, todos ellos tuviesen el carácter moral de Dios, el que puso en un principio sobre Adán y Eva. Fuimos predestinados no solo a ser hijos de Dios, sino a ser hechos conforme a la imagen de Dios. Y cuando hablamos de imagen, estamos diciendo que estamos hablando de carácter.
de su Hijo. No solamente fuimos llamados, lo que nos está diciendo, no solamente fuimos llamados a ser hijos de Dios, sino también a tener, a poseer, a que luchemos por tener el carácter de Cristo en nosotros. Y eso nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para que nosotros seamos hechos conforme al carácter de su Hijo, que tengamos su carácter, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Al igual que de Génesis, que leímos lectura en el versículo, cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, a la imagen de Dios, para que ellos tengan el carácter del Padre, de Dios, también ahora nosotros, en Cristo Jesús, nos está diciendo que fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos conocidos para que nosotros ahora seamos hechos y tengamos el carácter de Cristo. Porque Cristo quiere ser nuestro hermano mayor. El primogénito nos dice de muchos hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Y 2 de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. ¿Y cómo se adquiere esa imagen de Cristo? Pues en la búsqueda diaria, en el estar en comunión con Dios. Esto no viene solo, nada viene solo. Como vimos arriba, en un principio estábamos viendo que rasgo más rasgo más rasgo forma el carácter, así también la búsqueda, el estar con Dios, la comunión con Dios es lo que está y va formando el carácter del Señor en nosotros. Y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nuevamente habla de imagen, que la imagen de Cristo esté en nosotros, que su carácter esté en nosotros. ¿No? ¿Qué nos revela estos textos? Que a pesar de haber pecado y perdido la imagen de Dios, el plan redentor de Dios en Cristo es transformarnos hasta formar nuevamente en nosotros el carácter de Cristo. Ahora miren lo que nos dice. Que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no meramente para ser salvos, sino para ser santos delante de Dios en nuestra manera de vivir. Y eso lo hemos dado lectura en Efesios 1:4. Muchas veces lo hemos dicho, que nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y primera de Pedro 1:15-16 también nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Todo esto nos revela y nos dice que no solamente es el carácter de Cristo en nosotros, sino también la vida de santidad que tuvo Cristo, que también debe estar en nosotros. Porque escrito está, dice primera de Pedro 1:15-16, porque escrito está puesto, está plasmado, está dicho, sed santos porque yo soy santos. Es un mandamiento cuando nos dice escrito está, como cuando Cristo confrontaba a Satanás, cuando le decían las tentaciones, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Lo refutaba con la palabra, asimismo nos está diciendo aquí, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso es lo que nos manda y nos llama en este tiempo el Señor. Luego nos dice, fuimos llamados no solo a tener a Dios como Padre, sino a ser perfectos como Él. Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Colosenses 1:28 nos dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y Colosenses también 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El término perfecto en estos textos es la traducción de la palabra griega teleios, el cual no se refiere a una perfección absoluta. Cuando dice perfectos, no está diciendo a una perfección absoluta. Teleios significa acabado, completo, completado, que ha alcanzado su pleno desarrollo, que ha madurado, que es adulto, que ha cumplido, que se ha realizado.
Esto significa que el plan de Dios es edificarnos en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro carácter. Que todos los días el Señor nos va edificando, todos los días el Señor nos va tratando, todos los días el Señor nos va corrigiendo, nos va exhortando en nuestros aspectos de la vida y de nuestro carácter. Esto es diario, queridos hermanos. El ser acabado, el ser completado, el ser perfecto, es diario, como estamos diciendo, es ser completados. No es suficiente solo nacer, sino crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Estamos viendo que no solamente es la imagen, vimos que debemos tener la imagen de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Y luego de la imagen de Cristo en nosotros, también nos dice que tenemos que ser santo como es Cristo. Pero ahora no solamente ser santo, sino otra cosa más nos dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Efesios 4:13 y 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el propósito de Dios en establecer todos los dones o todo lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dios quiere formar nuestro carácter. Dios quiere establecer en nosotros su imagen. No solamente desde un principio como lo hizo con Adán y Eva, sino hoy quiere hacer exactamente igual con todos los que nos dejemos, los que querramos serlo. Pero esto es diario, no es solamente hoy y hasta, es diario, son todos los días. Todos los días del apóstol Pablo lo repitió una y otra vez. Él lo alcanzaba y luchaba y proseguía todos los días porque sabía que era necesario alcanzar y ser igual como Jesús todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que nos llama el Señor. ¿Cuál es nuestro carácter? Cada uno de nosotros sabemos cómo es nuestro carácter. ¿Cómo es su carácter, querido? ¿Cómo es su proceder? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su conducta frente a la adversidad, como decíamos, frente a la vida? ¿Somos ese ejemplo o estamos ya permitiendo que Cristo Jesús viva en nosotros para que la gente vea que realmente Cristo está en nuestro ser, en nuestra vida, que Cristo nos está cambiando, que su carácter moral está cada vez en nosotros, quitando lo que no le gusta, lo que no le agrada, para que Cristo viva en mi vida, para que Cristo viva en mi ser? Queridos, cada uno de nosotros sabemos y estamos conscientes de que si la vida de Cristo está en nosotros, de que si nosotros estamos luchando cada día para lograrlo, o que simplemente tal vez no nos interesa o es una medida mediocre la que hemos elegido y no queremos vivir, o simplemente vivimos por vivir y no nos importa si crecer o no crecer, solamente estar y cumplir e ir a la congregación. Pero vemos que no solamente es eso, sino el Señor nos exige que nosotros tenemos que crecer todos los días, cada día, y morir para nuestro ser, morir para nuestros intereses y vivir para los intereses de Cristo Jesús. Oremos, queridos, oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos traer tu palabra, el poder compartir, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque permites que en nosotros cada día se forme el carácter de Cristo. Ayúdanos, no es fácil. Esta batalla es diaria, Señor. Es diaria. Son todos los días, a cada momento, a cada instante. Pero solamente en ti, Cristo, podemos hacerlo. Solamente en ti, Señor, podemos caminar y seguir y proseguir.
Nada ni nadie, dice tu palabra, nos podrá hacer frente, pero si nosotros caminamos en espíritu y en verdad y somos adoradores, Señor, no que cantamos, sino que te buscamos, te adoramos, te amamos, mi Dios, y amamos también a nuestros hermanos. Gracias por este tiempo maravilloso y el poder compartir con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y gracias por mis hermanos que están al otro lado del dispositivo, mi Dios, sea cual fuere, y porque tienen su tiempo, y por mis hermanos también que estuvieron con la alabanza. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.